y dicen fármaco, biofarmacéutico, bueno. Liberación. ¿Ya? Liberación. Dice aquí, gracias a este proceso los fármacos son preparados para poder absorberse, o sea, previo a la absorción. Acá hay un sistema digestivo, acá hay una tableta, ¿sí? Acá hay una tableta. La tableta es el principio activo, ¿no? El principio activo, digamos que está de negro, y también hay excipientes. ¿Cómo de qué? Excipientes. Yo los excipientes no me interesan mucho, me interesa la molécula, el principio activo que tiene el efecto terapéutico. Ok, ahora, las células son porosas, ¿no es cierto? Las células son porosas, pero el poro es un microporo. Una tableta no ingresa por ahí, ¿no es cierto? Por ahí no ingresa una tableta. Por eso se tiene que disolver, ¿ya? Se desintegra, ¿sí? Y se disuelve. Eso es lo que tiene que suceder. No puede haber absorción de una molécula, de una partícula. No puede haber una absorción de una partícula. ¿Ok? No puede ser. Tiene que, para que entre el torrente sanguíneo, una partícula, algo grande, no puede ingresar. ¿Verdad? Si este es el torrente sanguíneo y hay una molécula grande, de repente no ingresa, porque es muy grande. Hay otros métodos, hay otras formas de difusión, pero cuando es muy grande, no ingresa. No ingresa. Tiene que ser una molécula pequeña y tiene que estar disuelta. O sea, tampoco un sólido, tampoco es sólido, tiene que estar disuelto en disolución. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Dice el proceso de liberación. Acá está el fármaco. Dice el proceso de liberación es un proceso de cambio físico que experimenta las formas farmacéuticas. El proceso de cambio físico ya que experimentan formas farmacéuticas. Dice la administración por vía oral se realiza en 3 fases. La vía oral se realiza en 3 fases. Dice desintegración. O sea, esta tableta se desintegra. Es como que yo lo corte, ¿no? Porque es muy grande, pues. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, así, se desintegra. Quiere decir que acá hay principio activo, acá también hay principio activo, pero también están los excipientes ahora. Están los excipientes. Se desintegra. Y después dice, se desagrega. Allá, saco el principio activo y lo separo del excipiente. ¿Ya? Acá. Este de aquí, digamos que es este de aquí, desintegración. Desintegración. O sea, lo que era una tableta grande, ahora está en partículas más pequeñas. Y después dice desagregación. Desagregación. El principio activo se separa del excipiente. ¿Sí? Y después dice que tiene que estar esto disuelto. Tiene que estar esto disuelto. O sea, sobre todo el principio activo. ¿No? Esto también va a estar disuelto, seguro. Pero ahorita me enfoco acá, ¿no? Tiene que estar disuelto. Disuelto en agua, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que estar disuelto. Eso es lo que está pasando. Antes de la absorción. ¿Sí? Por vía oral dice, bueno, traga. ¿Y qué pasa? Se desintegra. O sea, lo que era una tableta grande, bueno, se desmenuza, ¿no? Se separa en partículas más pequeñas. Después se desagrega, se separa el principio activo
este principio activo tiene que estar disuelto en una solución. Por lo general, agua. Por lo general, agua. Esa es la liberación. Ese es el proceso biofarmacéutico. Y depende de qué? De la vía, ¿no? Porque si es endovenosa, esto ya no hay. Esto ya no hay. ¿Cierto? Pero ya, ok. Esto sucedió, por eso dice aquí, la vía oral se realiza en 3 fases, ¿no? La vía oral me dice, pero la endovenosa no, pero la endovenosa ya dice que esto va de frente, ¿no? Acá está la aguja y estaría liberando el principio activo, ¿no? Al torrente sanguíneo. No hay absorción. Bien. Pero ojo, que hasta aquí, hasta que se disuelva, es liberación. O sea, la liberación del principio activo de toda la tableta, ¿no? De todo el medicamento. ¿Ok? Esa es liberación. Eso es lo que me está explicando ahí. Y después que viene la absorción. Bien, en la liberación, ya ustedes me estaban diciendo que depende de la vía de administración. Por ejemplo, dice sublingual, bajo la lengua. Bajo la lengua, es una vía muy rápida también. ¿Ya? Porque la vía oral es lenta. O sea, este paso de pasar por aquí es lento. 30 minutos. Para que la cabeza absorba. En cambio, la sublingual dice evita el efecto del primer paso. Este término significa pasar por el hígado, porque en el hígado hay 2 pasos, digamos, 1 y 2. Uno donde mayormente hay oxidación y ocurren las mayores reacciones del metabolismo, y hay otro secundario, donde más bien hay conjugación, otro tipo de reacción. Entonces, en el hígado yo les dije que es el principal órgano de biotransformación, donde se metaboliza. Y hay 2 pasos. Uno, que es el principal, donde ocurre siempre las mayores reacciones, que son las de oxidación. Y otro es conjugación. En su momento lo explicaré más detallado, pero me dice que la sublingual, bajo la lengua, evita el paso, el efecto del primer paso. O sea, no pasa por el hígado. Va a dar efecto al torrente sanguíneo. ¿Ok? Dice, es una rápida absorción, la droga es más estable, pero tiene desventajas, me dice. Está limitado a dosis bajas, inconveniente para ciertas sedevivos pacientes. Lo oral, bueno, es una vía fácil, sin dolor, económica. No es necesario que esté esterilizado, la tableta, la vía oral, no es necesario que esté esterilizada. Está la tableta, cápsula, líquidos, dice, ¿no? Dice, es posible administrar altas dosis. ¿Sí? La probabilidad podemos administrar altas dosis. Hay una alta absorción de superficie, porque la absorción que se necesita, pero el fármaco yo que lo administré por vía oral, pasa al estómago y al estómago que no, al intestino en general. Y ahí es donde mayormente se produce la absorción. En el intestino. O sea, en la vascularización está alrededor del intestino. Claro, porque yo encuentro el intestino y ahí está vascularizado. O sea, está el intestino muy cerca de él y ahí es donde se produce la absorción. ¿Ok? Por ahí se dice absorción de superficie, dice. Desventajas, dice que puede ser ineficiente, sí, pues, porque se puede inactivar. En ese paso de la vía oral se puede inactivar. Hay un efecto, otra vez dice aquí, ¿no? Efecto del primer paso, claro, pasa por el hígado. Si yo lo hago por vía oral, pasa por el hígado. Cuidado. Y cuando pasa por el hígado hay biotransformación. En la seguridad de que algo se va a degradar. ¿Puede interaccionar con alimentos? Sí.
Sí, claro. El alimento que consuman como el medicamento sí puede interaccionar. No siempre, pero puede interaccionar. ¿Ok? No se puede administrar cuando está inconsciente, ¿no? Claro. La inhalación no pasa por el hígado, ¿no? Absorción de superficie, inhalación, absorción de superficie. O sea, la inhalación normalmente va por los pulmones. Rectal, igual no pasa por el hígado. Es muy, a veces, que no pase por el hígado de cuento. Yo te estoy diciendo que el hígado te lo biotransforma en medicamento y si tú tienes el 100% seguro te queda un 80% de medicamento porque se oxidó, se jugó, ¿ya? Siempre el hígado va a producir reacciones, ¿ya? El hígado tiene muchas enzimas y sí se producen muchas reacciones ahí, entonces muchas veces no me conviene que pase por ahí. Por otro lado, entiendan de que todo medicamento es una sustancia extraña que está entrando a tu organismo y si pasa por el hígado, lo está haciendo trabajar al hígado a veces en exceso. Y por ejemplo, yo digo, bueno, un medicamento se lo aplicamos en vivo y su hígado lo biotransformado, sí, pero sí, pero el profesor dice que el hígado lo oxida, sí, pero la oxidación no ocurre sola, ¿no? Si hay oxidación hay una reducción, la oxidación no ocurre sola, así que si oxida el medicamento se reduce, o si se redujo, o si se oxidó el hígado se redujo el medicamento, pero la oxidación no ocurre sola, así que quiere decir que el hígado en sus células también se está dañando. ¿Ok? Normal que sea un medicamento algo está afectando. Cuando ustedes se administran algo, no, se administran cuando hay una enfermedad. No, es una sustancia química extraña ¿no? que está ingresando al ser vivo. Entonces, muchas veces, por eso lo ponen como una ventaja que dices, no pasa por el hígado. Una ventaja. Claro, porque el fármaco va a ser absorbido casi en su totalidad. Me conviene que no pase por el hígado. No pasa por el hígado, no pasa por el hígado y lo pone como una ventaja. Por ejemplo, dice intravenoso directo al torrente sanguíneo, evita el sistema digestivo, claro, las enzimas también te lo degradan. Intramuscular, dice un efecto sostenible, es provechoso. Dice, es impredecible, incompleto su absorción en intramuscular, pero de todas maneras es una vía rápida, ¿sí? Es una vía rápida y subcutánea. Se puede ser administrado de forma lenta y se puede dar una completa absorción en subcutánea. Puede ser doloroso, puede dañar tejidos irritados. Okay, entonces hay ventajas y desventajas de la vía de administración. Esto es para la vía oral. ¿Sí? Este es para la vía oral. La liberación. El efecto es un promedio, el efecto que se podría dar con una intravenosa 30 a 60 segundos, o sea, un efecto rápido. Claro, de absorción, que después esté pasando al torrente sanguíneo, para que se distribuya en el organismo 30 a 60 segundos. ¿No? Pero, por ejemplo, sublingual 3 a 5 minutos, de todas maneras. Sublingual rápido. Pero, ingestión vía oral, ingestión dice 30 a 90 minutos. Demora, es lento. ¿Ok? Tiene otras facilidades, ¿no? Fácil, pero la boca. Vamos primero en la absorción y distribución. ¿Ya? Es de liberación, absorción. ¿Okay? Proceso de absorción, dice. Ya les he dicho que la absorción es esta, ¿no? Cuando pasa el torrente sanguíneo y se absorbe. Ok. Dice, en el proceso de absorción permite calcular la biodisponibilidad de una droga con diversas vías de administración. Entonces, ya saben qué es biodisponibilidad, ¿no? No todo el fármaco está biodisponible. Y ahí hay una gráfica, vamos a analizarla ya.
Porque me dice aquí área bajo la curva, dice. No lo entiendo. Pero vamos a analizar lo que quiere decir, área bajo la curva. Hay una gráfica que hay dos ejes, ¿no? Acá dice concentración de la droga en el sangre. Tiempo. ¿Ya? Hay dos ejes. Es concentración de la droga en el plasma, en sangre, ¿ya? Y me dice aquí, y el otro es tiempo, ¿vale? Una T minúscula es tiempo, pues, ¿no? Ya. Y me dice que intravenoso. Primero voy a analizar esto, ¿ya? Para que se entienda mejor. Bioral. Dice que en sangre, claro, bioral, lo administro por bioral y tiene que desintegrarse, desagregarse, disolverse, ¿no es cierto? Y de ahí se va a absorber, pero no todo se absorbe al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, la absorción para que entre al torrente sanguíneo es de a poco, pues, ¿no? No el 100% se va a absorber. En primer lugar, porque no va a haber el 100%, va a haber el 90%, y el 90% no va a entrar todo, ¿no? No entra tampoco. Por eso que en esta gráfica de aquí, en el tiempo, la concentración de la droga en el sangre va aumentando. ¿No es cierto? Dice que, por ejemplo, este es la concentración del fármaco en sangre. Y claro, por vía oral va aumentando, ¿cierto? Va aumentando en el tiempo, va aumentando hasta que ya se absorbió todo lo que tenía que absorberse y después, ¿qué cosa? Se excreta, ¿no? Se excreta. Este es diuralismo. Sí, tiene razón, porque la absorción de cómo va aumentando en sangre. Digamos que es 10%, 20%, 30%, 40%. Claro, es un límite, ¿no? Ya se absorbió todo y se va eliminando después. Así que la concentración en sangre, después de un tiempo, se va eliminando. ¿Sí? Ahora me dice, el ejemplo de intravenoso. Sí, intravenoso va de frente, pues, ¿no? Va de frente. Así que, por eso que la gráfica va a decir, entró todo, pues, ¿no? Entró todo. ¿No? Por eso dice la concentración del fármaco en sangre intravenoso, está todo aquí. Y dice que, claro, le das un espacio y después va disminuyendo poco a poco. O sea, se va eliminando poco a poco, ¿no? Este es, digamos, el noveno. La gráfica por vía oral se absorbe y la concentración del fármaco en sangre va aumentando, llega a un límite y luego lo voy eliminando. En cambio, el endovenoso, claro, usa la vena y todo ingresó a la vena, todo, pero claro, se va eliminando, ¿no? Se va eliminando. Tiene que eliminarse, ¿no es cierto? Porque yo no quiero que se acumule. Si se acumula, se va a acumular en un tejido, en un órgano y va a causar daño, ¿entendió? Se debe eliminar. Bueno, ahí está. Esa gráfica es esta de aquí. Y me dice que la biodisponibilidad es un factor, dice. Es un factor, aunque es área bajo la curva de endovenoso y bioral. O sea, de bioral, yo puedo hallar esta área cuánto es. Y el endovenoso, esa área cuánto es. ¿Ok? Ese es un factor de biodisponibilidad, ¿no? Ahora,
¿qué pasa si ese factor? Fíjense aquí primero, este es endovenoso, ¿no es cierto? Endovenoso, la concentración del fármaco que estaba en un tiempo en sangre, lo veo aquí, ¿no? Yo le apliqué aquí, digamos aquí lo puse, y entró todo el fármaco, el 100%, pero el biorritmo lo estoy eliminando, ¿no es cierto? O sea, todo este tiempo, ¿cuál es el tiempo, no? En todo este tiempo estoy eliminando, ¿ok? Digamos, no sé, 6 horas se ha ido eliminando. Y se eliminó todo a las 6 horas. Ahí. Ok. En vía oral, la absorción fue lenta, alcanzó un máximo, no llega, digamos que es el mismo fármaco, no llega a la concentración máxima, pero se beneficia. ¿Ok? En el tiempo, la biodisponibilidad se da en el tiempo. O sea, este fármaco ha estado en el tiempo, en torrente sanguíneo, 6 horas. ¿Sí? ¿En qué concentración? Y acá está el área bajo la curva endovenosa. Esto que está de rojo. En el tiempo. En el tiempo. O sea, no solo decir, bueno, está disponible en 4 horas, 6 horas. Bueno, si tú lo piensas a ver al ser vivo, tú le vas sacando sangre y le vas amplificando. No. Tendría que hacer análisis de sangre. Te vas sacando una muestra y vas amplificando. Como la prueba de esa persona. Como la prueba de esa persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se tiene mayor disponibilidad sería viola. Pero cuánto, sí, pero fíjate que la viola en la gráfica no llegó a un 100%. Fíjense que los dos son el mismo fármaco, Los dos son el mismo fármaco. ¿Sí? La vía de penetración es diferente. Eso es para el mismo, ¿no? Por ejemplo, oral que dura de 20 a 90 minutos y el intravenoso que va de 30 a 60 segundos. No, esa es la absorción. No, perdón, ese es lo que demora en producir el efecto. ¿Ya? O sea, según esa tablita que está ahí, por ejemplo, dice 30 a 60 minutos vía oral, el efecto recién se va a percibir 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. ¿Ok? En cambio, tiene más que ver con el efecto. Y en ese caso, el que tiene más o mayor biodisponibilidad es el intravenoso. Y ya, por ejemplo, sí. si hace el más rápido, igual es mayor biodisponibilidad. Sí. Ahora, el efecto no es que el efecto es gradual también. Por ejemplo, es por vía oral, ¿no es cierto? Aquí ya se va percibiendo efecto, ¿no? Y acá hay un efecto máximo. Y el efecto va disminuyendo. ¿No es cierto? Sí. O sea, esta es la concentración de la droga, del fármaco en sangre. Y va aumentando, el efecto también va aumentando. Acá no está graficado el efecto, Solo te digo que el efecto es así, gradual. Llega a un máximo. Por ejemplo, si es un analgésico, aquí ya va percibiendo que el dolor va calmando. Va calmando y ya casi le calmó el dolor. Pero va pasando el tiempo y comienza a decaer. Y acá, por ejemplo, ha causado otra vez a percibir un poco de dolor, por eso debería tomar la dosis, ¿no? No puede decir cada 8 horas, cada 2 horas, no, depende de ese estudio. Sí, depende del estudio. Se mide, sí, o sea, me va a dar idea del efecto. ¿Sí? Me va a dar idea del efecto. Porque mientras la biodisponibilidad sea mayor, yo puedo cuantificar el efecto. Y cuando la biodisponibilidad está en el tiempo, se cuantifica cuánto el efecto dura. En ese tiempo se está biodisponible. Más tiempo que en el organismo tiene mayor
diaria? Mire cantidad. Mira que se primero que por definición, dosis endovenosa tiene un 100% de biodisponibilidad. Claro, todo el fármaco está biodisponible. Endovenosa. Endovenosa, todo el fármaco está biodisponible. Todo está biodisponible. Se está degradando, pero todo, el 100% está biodisponible. Aquí no todo está biodisponible. Digamos que acá llegó solo a un 50% de biodisponibilidad, no todo está biodisponible. ¿No es cierto? Ahora, esta es una relación, ¿no? O sea, quiere decir que este es mayor. Este es mayor. Que cuando sea 1, si es 1, porque esta comparación lo hace con la endovenosa, ¿no? Porque este es el 100%. Si por ejemplo, a mí me da un resultado y me dicen, este es 1. Entonces este también habrá sido endovenosa, seguro, pues, ¿no? Habrá sido endovenosa, pues. Porque si es 1, ¿no? ¿Cierto? O sea, si a mí me da un resultado, el F de biodisponibilidad es 1 mismo. Pero la biodisponibilidad yo lo comparo con endovenosa. Así que este también debe ser endovenosa, es la misma vía para que me salga 1. No me puede salir 1, ¿no? Porque 1 es endovenosa. ¿Ok? 1 es endovenosa. En esa gráfica, yo digo, en esa gráfica de un medicamento que es endovenoso oral. Esta gráfica de aquí me está graficando la absorción endovenosa oral. Oral. Porque si no fuese así, ¿no? Esta es la endovenosa, es así de frente, ¿no es cierto? Ya, pero acá me está comparando, por ejemplo, me dice, este de color rojo es muy parecido a este de color negro, pero este rojo es un medicamento genérico, ¿no? Porque hay genérico y de marca, ¿no es cierto? Lo de marca cuesta más, tiene propaganda, y el genérico pues, es como que diga penicilina, ¿no? No digo como pegasilina, uno de marca, uno de polvo. Lo están comparando. Y me dice, la concentración máxima del genérico, la concentración máxima en sangre, que es la concentración de la droga en sangre, mira, es 662 nanogramos por mililitro en sangre. ¿Sí? Y el original, 660, un poquito menos. Una diferencia mínima. Ok. Y en el tiempo se han ido degradando, ¿no es cierto? Se han ido excretando y han hecho el análisis en sangre, ¿verdad? Han ido haciendo
la gráfica, y dice, el área bajo la curva del genérico del rojo es 330 y el original 300. Un poquito menos. Este es un ejemplo, ¿eh? Entonces, me dice, bueno, yo con esto puedo hacer pruebas de equivalencia. ¿Sí? Pruebas de equivalencia. Y eso se pide ahora. Antes no se hacía, pero ahora estamos pidiendo pruebas de equivalencia. A veces le dicen bioequivalencia, porque hay mucha duda con el medicamento genérico, ¿no? El genérico es más barato y a veces el efecto no es el mismo. ¿Ven? El efecto no es el mismo. Entonces, se hacen estas pruebas. Claro, el mismo principio activo. O sea, yo te digo, tengo una penicilina genérica, digamos que venga de la India. ¿Ah? Y una penicilina, colombiana, digamos, y a veces eso no tiene efecto, no tiene efecto el genérico. Y sí, entonces, bueno, ante eso, y desde que se firmó el TLC con Estados Unidos, porque el TLC que se firmó con Estados Unidos hace años, no era solo, bueno, el libre mercado, no, esto también, era esto, o sea, porque en Estados Unidos la industria farmacéutica dice, nosotros le hacemos equivalencia a todos los fármacos. Si tú quieres firmar un TLC conmigo, tú también haces equivalencia a tus fármacos, y así podemos firmar vamos a tener que adaptarnos si queríamos firmar el TLC. Entonces, a los genéricos se les hace esto. O cualquier fármaco, ¿no? O inclusive yo, por ejemplo, quiero instalar yo empresario, quiero instalar un grupo farmacéuticos, claro, tengo que compararlo con el mercado, ¿no? Quiero saber que existe igual. Me parece el genérico y el producto de marca. Ahorita por lo que has explicado, podemos entender que un producto genérico se puede hacer o se puede hacer una Argentina, puede ser certificada artificialmente o puede ser semi-iniciática. Ahí hay costos. Lo otro es un laboratorio de manera sistémica que tenga más caro, más barato. Y aparte del recipiente, la calidad del recipiente, porque si no tiene eficacia, de repente el recipiente no es tan bueno y el genérico diferencia. Porque eso no pasa para mucho. El recipiente. Entonces, el recipiente es inerte, sí, porque influye. Porque la gente dice, la vacuna, el coadyuvante tiene muchos efectos adversos, porque eso no es más barato, hay más efectos adversos, eso no es conveniente. Antes, ¿qué será? El año 60. En el año 60, a ver, digo, la industria peruana farmacéutica, hay farmaindustrias, hay varias. Ok, hace penicilinas, ¿ya? Amoxicilinas, hace antibióticos, pero ¿cómo lo hace? Ok, compra el principio activo, que puede venir de la China, de la India, lo trae. Es lo que hace, o sea, compra el principio activo, compra la amoxicilina, lo trae aquí, compra almidón, celulosa, lo mezcla, lo tabletea, esa es la industria actual en el Perú. Está bien, es así. Pero antes, en el 60 más o menos, acá se hacía el principio activo. Acá se hacía penicilina, se hacía, o sea, el principio activo, o sea, la fermentación, el bioproceso, se hacía aquí y se repartía a Colombia, América. El Perú gozaba en ese tiempo de una industria farmacéutica más dura, ¿no? Pero bueno, saben que en el 70, en el 80, se destrozó, ¿no? Se destrozó el Perú. Saben que su madre después se destrozó el Perú. Estas industrias se fueron, pero que acá en Bomba, pero no, se fueron a Colombia, y ahí están ahora. ¿No es cierto? Y de ahí le reparten a Sudamérica, pero antes era acá donde se fabricaba. Bueno, pasó eso. Había más industria farmacéutica. Ahora hay, pero como te digo, compran el principio activo, compran los recipientes, lo mezclan, es más fácil. Más fácil.
Bien, les estaba diciendo que para este ejemplo, digamos que entre el original y el genérico no hay mucha diferencia. ¿Ya? Dice que se puede hacer una equivalencia química. ¿Ok? Yo soy farmacéutico, yo puedo hacer equivalencia química. ¿No? Podría ser una equivalencia farmacéutica. Sí, con este estudio hago una equivalencia farmacéutica. Yo no puedo hacer la equivalencia terapéutica. Yo no tengo la competencia de hacer equivalencia terapéutica. No la tengo. ¿La tendrían ustedes? ¿Sí? La tendrían ustedes. Yo no la podría hacer. No me digas si es efectivo o no. ¿Ok? O sea, yo puedo tener alguna noción, porque vivo farmacia, sí, bueno, parece que sí, pero no tengo la competencia. O sea, aquí la tendrían ustedes hacer la equivalencia. Si el efecto fue, bueno, ¿hubo efecto o no hubo efecto? El efecto fue 10%, 20%, más, menos. Ustedes, porque ustedes sí van a saber de diagnóstico, de efecto, ¿no? Ustedes sí van a tener conocimiento, pero yo sí no lo tengo. ¿Ok? Para el sistema humano funciona igual. El farmacéutico podría hacer esto, pero esto lo podría hacer el médico. ¿No? Porque es el médico el que evalúa si la persona se curó. Claro, yo no sé de diagnóstico. ¿Sí? Una vez que caiga el diagnóstico, yo te puedo decir, sí, es que fármaco, pero yo no te puedo diagnosticar. ¿No es cierto? No tengo la competencia para hacerlo. Entonces, bueno, lo que quiere decir que hay que entrar paralelo, ¿no? Hay que entrar paralelo. Dice aquí, describir el proceso de absorción de las siguientes curvas farmacocinéticas. Y me dan aquí, digamos que un fármaco A, uno B, uno C y uno D. Aquí primero. Yo te digo, aquí ya, solo en este cuadro, no en allá, este de aquí. Estamos en absorción. ¿Ya? Los fármacos son endovenosos. ¿Quién tiene ya? No son endovenosos, ¿no es cierto? Son por vía oral, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién tiene mayor absorción? Ya. ¿Quién tiene mayor eficacia? La C. Pero su concentración es bastante baja. Eficacia porque quiere el tiempo que se quedó en el La B. ¿Qué sería eso? Vale, punto de esta forma. ¿Quién tiene el efecto más rápido? Segundo, la B. A, D. El efecto lo veo por el tiempo. Más rápido. El efecto más rápido lo veo por el tiempo. Entonces, bueno, A es el más rápido, el efecto más rápido. Y de ahí sigue D. Fíjense que su efecto en este tiempo. Acá el efecto en B es en este tiempo. ¿No es cierto? Acá es D. Bueno, ese algo, ¿no? Este CM, ya lo vamos a ver en su momento, significa concentración máxima efectiva. O sea, que a esta concentración ya va sintiendo alivio este vivo. Entonces, por ejemplo, si tú un analgésico, aquí ya estás sintiendo que te calma el dolor. Antes no. Entonces, aquí en el D, aquí, en el B aquí, y dice no, ya, entre A, B y C. ¿Quién tiene la mayor absorción? A tiene la mayor absorción. No tiene absorción, es cierto. Pasó de frente al torrente sanguíneo. Va a pasar de frente a la distribución. O sea, claro, porque es endovenosa, ¿no? Ya, entre la B, C y B, ¿no? El efecto más rápido. Después B, C y D, ¿no?
La señorita. ¿Qué es la absorción? La absorción, cuando pasa el torrente sanguíneo. Esa es absorción, ¿no es cierto? ¿Se acabó? Cuando la molécula, el sistema que pasa por el sanguíneo, esa es absorción. ¿Ok? En la absorción sigue la distribución. ¿Ok? Nos habían dicho de que este principio activo tiene que circular por todo el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y que lo hace enlazado a una proteína. Proceso de distribución dice, hay un transporte de fármacos, ¿sí? A nivel plasmático, en sangre. Se dirige a diferentes órganos, diferentes tejidos y va a producir una acción farmacológica. ¿Okay? Dice aquí, la distribución es un paso reversible del fármaco a los tejidos desde la circulación sistémica. Miren ahí, se entiende que es de la circulación sanguínea. Acá está la droga, el principio activo enlazado a una proteína y luego se separa la proteína de la droga, se separa. Claro, se tiene que separar, o sea, está bien, viajan juntas, o sea, se produce, la droga ingresa, el principio que ingresa, se enlaza a una proteína que por lo general es la albumina, viajan así, llegan a un órgano, a un tejido y se liberan. ¿Ok? Se tiene que liberar. No me conviene que se quede bien enlazado porque es una molécula muy grande. Dice, la distribución es el paso reversible del fármaco. Paso reversible. Por eso es una doble flecha. ¿No? O sea, droga, fármaco y después se separan. Esa es reversible, ¿no? Me conviene que sea así. Determinado, físico-químico, determinado por liposolubilidad. ¿Qué quiere decir liposoluble? En lípidos, ¿no? Ya, yo digo, bueno, este es el torrente sanguíneo, ¿no? Pero acá hay una célula, ¿no es cierto? O sea, son células, ¿no? ¿No es cierto? Son células. Esta célula son células, pero vamos a ver una célula. Bueno, ¿qué es esto? Esto de aquí es uno de estos. Esta es una célula. ¿Cómo son las células en su membrana? ¿Acuosas o lipídicas? Lipídicas, ¿no? Es más, son bilipídicas, tienen dos capas así lipídicas. Ya, ahora yo te digo, ¿el agua y el aceite se pueden mezclar? No, líquido y líquido sí, acuoso o acuoso también. Me conviene que la molécula, el principio activo que yo les ponía aquí, ingresada, sea liposoluble o hidrosoluble. Me conviene que sea externo, ¿cierto? Me conviene que sea esto. ¿Para qué? Porque líquido con líquido sean afines y puedan absorberse. Me conviene que el fármaco sea lipídico, ¿no es cierto? Por eso dice aquí liposolubilidad. Me conviene que esto sea así. Ahora, mayormente, ¿cómo eliminamos los fármacos? ¿Cómo los eliminamos? Por la orina. ¿Y la orina es hidrosoluble o liposoluble? ¿Es grasoso?
El fármaco ingresó tiende a ser liposoluble, pero lo eliminamos liposoluble. ¡Ah! Agrega. ¿No? El hígado lo transformó. Lo biotransformó el hígado. O sea, el hígado hace un montón de cosas, ¿eh? Lo que era liposoluble lo acompañó a hidrosoluble y lo eliminó con la orina. Porque si fuese grasoso, lo eliminaríamos por las heces. ¿Sí? Pero mayormente lo pone hidrosoluble y lo eliminamos por la orina. El hígado hace un montón. Trabajaría un montón. ¿Sí? No. Lo que pasa es que hay otras formas de resolver. Sí, hay un cambio que ayuda. Bien, el hecho es de que en distribución del fármaco, la droga, el principio activo ingresó, se enlazó una proteína y viaja así y es irreversible, o sea, se separa nuevamente, me dice, ¿no? Y dice el flujo sanguíneo regional en el corazón, en tejidos. Ok. Segunda proteína, sí, segunda proteína. Suele ser albúmina, la proteína que interviene. O sea, esta proteína que digo suele ser albúmina. Ok, dice, los fármacos ácidos se enlazan con la albúmina. Y con los alcalinos más una glicoproteína. Entonces dice, entonces, por eso estudié química, ¿no? En química tú ves ácido, pH. Claro, eso también influye. Esa es la distribución. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? La principal, ¿cuál es? Albúmina. ¿Ya? Pero hay otras, está la globulina, lipoproteínas y transgénicas. ¿Okay? Hay otras que también se enlazan a la droga y se distribuyen. La principal, albúmina. Hay otras, sí, globulina, lipoproteínas. Dice que algunas están ligadas, otras libres. No todos se ligan, o sea, no todos se enlazan a la albúmina. Hay algunas que van a estar libres por ahí. ¿Ya? En el proceso de distribución, me dice, la sustancia activa, por ejemplo, en casa, la sustancia activa no está unida a las moléculas de proteína plasmática de la sangre. Podría ser, ¿cierto? Que el principio activo no está unida a las moléculas de a la albúmina, ¿no? O sea, está viajando por el torrente sanguíneo, pero por aquí hay una difusión, llega a una célula y produce un efecto. Un efecto de inflamatorio, ¿ok? El principio activo en algún momento se biotransforma en el hígado, ¿no? Y dice, la sustancia activa, otro caso, la sustancia activa está fuertemente unida a la molécula de la proteína plasmática de la sangre, ¿verdad? Se une en la albúmina, pero acá se libera y produce su efecto. Se biotransforma y se elimina. Distribución. En la anterior era que es más efectiva cuando está adherida. Sí, se llega a
metabolismo. ¿Sí? Hay la liberación del fármaco. ¿A qué se refería la liberación? Cuando se separa el principio activo de los excipientes, ¿no? Del medicamento y el principio activo se separó y se disolvió, ¿no es cierto? Y ahí pasamos a la absorción, y ya estoy seguro, saben que es cuando pasa torrente sanguíneo, y de ahí pasa la distribución. ¿Qué es la distribución? La droga se enlaza a una proteína. Esa proteína, por lo general, ¿cuál es? Hay otras, pero la albúmina es principal. Y de ahí se distribuye por todo el organismo. Ya fue. Y llega al hígado. Ahora, puede ser que se active más que nada. Puede ser que se active. O sea, la droga es inactiva. Y cuando llega al hígado se oxida. Ahora, ¿cuál es el principal órgano de biotransformación? Hay otros, sí. Dice, riñón, pulmón, sangre, ahí también se biotransforma. Pero el principal es el hígado. Ahí se biotransforma. Entonces, dice aquí, biotransformación son las modificaciones químicas que suman los fármacos que conllevan su inactivación biológica. O sea, el fármaco se inactiva, no todo, pero se inactiva un buen porcentaje. O a veces su activación, prodroga. A veces se activa. A veces se activa. O sea, a veces el fármaco está inactivo y el fármaco oxidado es activo. Y lo viola, se oxida y se activa. Eso también existe. Por lo general se inactiva, pero a veces es una prodroga y se activa. Eso ocurre en el metabolismo. Dice, metabolitos son los productos que pueden ser inactivos y de desactividad o posesiva. Metabolitos, dice. Metabolitos son los productos. Ya. Por ejemplo, yo supongamos que me tome un diazepam. No lo hago, pero y cuando me lo trago, se produce la aplicación, se absorbe, llega al hígado y mi hígado lo biotransforma, ¿no es cierto? En metildiazepam, o sea, le puso un grupo metil al diazepam. O sea, yo tomé diazepam y el hígado le puso un grupo metil. Claro, ahí se produce biotransformación. Metildiazepam, ya no es diazepam, es metildiazepam. Ese metildiazepam es un metabolito. ¿Ya? Es un metabolito. Entonces, por ejemplo que yo cometo un accidente, estoy manejando y atropellé a alguien, la policía me detiene, ¿qué va a buscar en mi orina? ¿Diazepam? No, metildiazepam. ¿Sí? Va a buscar metildiazepam. Igual sucede, alguien drogado, ¿sí? Lo coge la policía, le toma muestras de orina y quiere ver si es coquero, no le busca la cocaína, le busca su metabolito, ¿no? Porque la cocaína no va a estar, está metabolizada, ¿no es cierto? Y acá dice, un fármaco liposoluble se convierte en hidrosoluble. ¿Quién lo hace? Y lo elimina por el riñón, la bilis. En cambio, puede darse con un fármaco inactivo, se llama prodroga, en el hígado se active. ¿Sí? Metabolismo. Sí. Pero no se con el hígado, casi todo es con el hígado. Por eso el hígado está primero. Hay metabolismo en sangre, sí, pero poco, no es muy común. No es muy común.
acá está el fármaco. Este es el hígado. Este es el hígado y acá dice efecto del primer paso. Así, en esta zona ocurre el efecto del primer paso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, administración por vía oral, aquí. Y se entiende que aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí en este camino, la liberación, ¿no? Aquí, en el estómago, bueno, está vascularizado, o sea, por ejemplo, el torrente sanguíneo viene y está por acá, ¿no? Y está por los intestinos. Pero mayormente la absorción ocurre por aquí, por los intestinos, no tanto en el estómago. Pero una parte ocurre en el estómago, pero mayormente es en los intestinos. ¿Ya? Bueno, entonces acá se produce la liberación y por esta zona la absorción. ¿Ok? Entonces, sigue su camino, llega al hígado, y en el hígado, ¿qué se produce? Metabolismo. También le puedo llamar biotransformación. Pero es metabolismo la palabra. ¿Ya? Acá ocurre la biotransformación. Hay de primer paso y de segundo paso. ¿Dónde ocurre lo primero? En el primer paso. ¿Qué reacciones hay? Oxidación. ¿Ya? Y sigue su camino. Y en fin, sigue la distribución del fármaco. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Que si pongo, acá dice no venoso, ya no va por acá, ¿no? Lo han puesto de frente al torrente sanguíneo. Se saltó esto. ¿No? Se saltó esto. Y está bien, sí, pues, ¿no? Está bien, sí. Porque el fármaco entra en su totalidad. Ya no hay este efecto del primer paso, ¿no? Que lo degrada, ¿no? Y está este tipo que demora 30 minutos, esto que lo biotransforma. Puede ser un poco incómodo, puede ser, pero si yo tomo fármacos por sangre, de todas maneras, después de que hagan sus efectos, van a pasar igual por el hígado. No, ya se escribe. ¿Qué conoce que el directo de sangre? Se somete. No, o sea, se excreta por riñón, ¿no? Sí, lo que se excreta por riñón. Pero no hay no hay otra cosa. Ay, 9. Los liposolubles se quitan por las heces. Todo lo que es grasoso no se puede eliminar por vía mofita, el longuero, el dolor es por la diferencia de pH. O sea, hay fármacos que no duelen. El pH en el cuerpo es más o menos 7. Pero claro, cuando hacen un medicamento, no hace 7. O sea, va a depender el pH de su molécula, ¿no es cierto? Y como hidrógeno, va a depender de ello. Ahora, y entonces, ok, el medicamento lo hacen sintético o semisintético, pero tiene un pH, ¿no es cierto? Tiene un pH, digamos 4. Es diferente al que un cuerpo tiene 7. Ese cambio de pH causa dolor. Cuando se lo aplican por vía intramuscular o endovenosa, ese cambio de pH causa dolor. Ahora, el organismo tiene, la albúmina es un buffer. O sea, lo va a regularizar. O sea, cuando a mí me dicen un pH 4, la albúmina me lo va a llevar a 7. No es inmediato. O sea, va a demorar unos minutitos y lo va a regularizar, lo va a llevar a 7 al pH de mi organismo y el dolor va a detenerse y tendría que ver
ver si la molécula está biodisponible. ¿Sí? Bueno, o sea, hacer un fármaco no es fácil. O sea, crear, yo tengo que hacer su estudio físico-químico. Su estabilidad al pH 4 y al pH 7, o a pH 9, por lo general son ácidos, 9 y a ver si el 7 sigue estable, ¿no? Porque hay moléculas que son estables a un determinado pH. Por ejemplo, hay los pigmentos, las antocianinas, el maíz, la chicha morada, el maíz morado, realmente es una forma de tensión, pero cuando le echas limón tiene otro color. ¿Sí? Tiene otro color, fíjate, o sea, va de violeta a azul, o sea, la diferencia no es mucha. Hasta un rojizo, o sea, no vas a ver mucha diferencia, pero pon atención la próxima que estén haciendo. Llora, la suela que está ahí, no te pones como para cambiar de color. Y es que a otro pH tiene otra propiedad. Entonces, el fármaco igual. Cuando se crea un fármaco, supongamos que ese fármaco que se ha creado es estable a un pH, por decir 9, se mantiene en pH 9 y se le deja así porque es estable a pH 9, cuando me lo aplican, por ejemplo, pues no es que fuera, voy a sentir un dolor. Claro, el organismo lo va a llevar de un bajo, ¿no? Lo va a regular a un pH 7. Claro, un minuto, medio minuto de dolor, que se lo regularice, ¿no? Bueno, hay que ver si ese fármaco es estable en pH 9, está también estable en pH 7. ¿No? Nada me serviría que se estable en 9 cuando lo ponga. Todos los organismos vivos estamos por pH 7. ¿No? Ese estudio es dice proceso de metabolismo. Dice, proceso de metabolismo, dice, proceso de biotransformación. Sí, es un proceso de biotransformación, ¿no? De metabolismo. O sea, se transforma la molécula. Bio porque ocurre en un ser vivo. Está bien. Transformación de xenobióticos. ¿Qué quiere decir eso? Xenobióticos. Xenobióticos. Sí, o sea, yo decía, yo me consumo un diazepam y se transforma en metildiazepam, es una sustancia extraña para mí, o para el paciente, ¿no es cierto? No está acostumbrado a consumir diazepam. Ok, sustancia extraña. Cambios químicos del principio activo. Sí, el principio activo de la molécula se biotransforma, cambia, ¿no? Diazepam, metildiazepam. Ok, sistema enzimático. Yo les he dicho que en el hígado hay una serie de enzimas, un montón de enzimas. O sea, esa biotransformación lo catalizan las enzimas. ¿Ok? Pero como son tantas, se les llama citocromo. Citocromo P450. Citocromo. Y bueno, las iniciales son estas. Son las enzimas, que son un montón de enzimas que intervienen en la transformación del fármaco. Sí, citocromo P450. Es la más importante. Hay otras, sí, pero la más importante es la citocromo P450. Dice, da origen a metabolitos. Sí, ya sé que son metabolitos, ¿no? Más o menos como xenobióticos o metabolitos, ¿no? Ok. Hay metabolitos inactivos. Sí, porque de repente el fármaco, por ejemplo, el diazepam es el que me dio el efecto
marcha se elimina, ¿no? Ese no tiene efecto. Metabolitos inactivos, grado de solubilidad. ¿Okay? Preparado para el último proceso farmacocinético. En el metabolismo, dice, se prepara en el metabolismo, o sea, el hígado se prepara para el último proceso farmacocinético, o sea, la excreción, ¿no? O sea, lo está preparando para la excreción. Sí, porque yo les he dicho que un fármaco es no soluble, porque no es soluble. Lo está preparando para la eliminación en el metabolismo. Eso dice ella, CIP, es CIP, ¿no es cierto? Corresponde a la sigla del citocromo P450. No es el único. Y hay variedades del citocromo P450, pero ese, digamos que enfocámoslo como uno solo y es el más importante. ¿Ok? Dice, existen más de 100 isoenzimas diferentes, que son un montón. 40 de ellos encontrados en humanos, siendo la más importante es el citocromo PDC, el citocromo 1A2, tanta variedad que no podemos modificar. No es necesario que aprendas todo eso, acuérdate el citocromo P450, CHF, citocromo P450, no se acuerdan. Es importante que el enzima está en el hígado y que es el principal que produce la biotransformación en la fase 1. Que se encuentra en el retículo endoplasmático de la célula de vida. Dice aquí, ¿se acuerdan que decía que hay dos fases? Fase 1 y fase 2. La fase 1 hay reacciones de oxidación. Y claro, si hay oxidación hay reducción. La oxidación no ocurre sola, ¿no es cierto? O sea, nada se oxida. Y si alguien se oxida, se tiene que reducir, ¿no es cierto? Entonces hay reacciones de oxidación, de reducción y hidrólisis. Hidrólisis es romper una molécula. Hay una molécula que se rompe, se deshace pequeñas. ¿Ok? Y en la fase 2 hay de conjugación. Dice sulfoconjugación, o sea, un azufre se acopla. Hay metilación, acetilación, conjugación con glicina, con glutatión. Entonces, en la fase de 2 es donde se transforma en anilista. Sí, algo más que decir de la fase 2. ¿Está bien lo que me ha dicho? ¿Qué más puedo sacar? ¿Y por qué las dos fases pueden tener forma activa del fármaco? ¿O solo hay algunos en fase 2? Sí. Puede ser también en cualquiera de las dos fases. ¿Ya? Pero fíjense lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí hay fármacos, los conservantes en alimentos, los pesticidas, xenobióticos, sustancias extrañas, que son sustancias exógenas, o sea que yo me lo podría administrar de forma exógena, desde el exterior hacia mí o hacia un ser vivo, son apolares y tóxicos. ¿Se acuerdan qué quiere decir apolar? Ah, ¿ok? Bien. Es normal que se olviden, seguro lo he dicho, pero yo creo que muchas cosas a veces. ¿Ya? Es normal olvidarlo, está claro, que hay dos ciclos, claro, me olvidé lo de química. Polar, el agua es una molécula polar, ¿ok? Y, o sea, quiere decir hidrosoluble. Polar, acuérdense, el agua es una molécula polar y lo que disuelve polar, los polares disuelven los polares. El agua es una molécula polar
polar y lo soluble. El aceite es apolar, liposoluble. Entonces acá me dice apolar, o sea, no soluble en agua, liposoluble. Los fármacos liposolubles sí, en su mayoría, no todos, pero sí. Los conservantes, ya, ok, los pesticidas sí, sustancias extrañas hay, liposolubles sí. Sustancias endógenas, las hormonas son lípidos, las hormonas, o sea, sí, son liposolubles, o sea, son apolares, los segundos también son apolares, ¿ok? Y hay reacciones de primer tipo, ¿ok? Y se transforman en sustancias polares. ¿No? Se transforman en sustancias polares. En las reacciones de tipo 1, lo que era apolar se transforma en polar, ¿sí? Lo que era polar se transforma en polar. ¿Ok? En las reacciones tipo 1. En el hígado hay dos etapas, ¿es cierto? En el hígado, que es el principal órgano de transformación, hay dos etapas, la fase 1 y la fase 2. La fase 1, donde hay reacciones de oxidación, reducción y hidrólisis, lo apolar se transforma en polar. Es decir, lo que es apolar se transforma ahora en polar. Pero está activo, dice, pero es polar. Y en la reacción de tipo 2, en el hígado, en la otra parte, lo que era polar activo pasa a polar inactivo. ¿No? Lo que era polar activo pasa a polar inactivo. Bueno, ahí se excreta. ¿Y aquí qué sucede? Sulfo, conjugación, metilación, acetilación, otro tipo de reacciones. Pero estas son las principales, las que no hay que olvidarse. Y esto también hay que entenderlo. También ocurre y también se da en algunos casos. Pero vas a ver que cuando estudiamos los fármacos, casi todo te voy mencionando. Fase 1, fase 1, fase 1. ¿Ya? Pero no es el único, hay fase 2. Acá me dice que está actuando ¿quién? P450, ¿no? ¿Qué es el citocromo P450? ¿Sí? La principal. ¿Es la única? No, hay un montón. ¿Cuántas más o menos? Sí, hay varios citocromos. Y codificados. El P450 es más común. Hay otras, pero es el que interviene. Cuando vas a estudiar los fármacos, siempre vas a escuchar citocromo P450, citocromo P450. Ya lo sabes, casi todo por el citocromo P450. Bueno, y ocurre por esta enzima, oxidación, hidroxidación, formación de óxidos, desalquilación, desaminación. Ahora, mucho lo hacen un montón. Pero es una familia, ¿no? Hay varias citocromas. Proceso de metabolismo. Fase 1, fase 2, en una tabla. Fase 1, reacción de oxidación, reducción y hidrólisis. Y la reacción de conjugación, fase 2. Ahí están las enzimas que intervienen, citocromo P450, fase 1, es la principal. Hay otras, ahí me dicen monoxigenasa con flavina, hidroxilasa de óxidos. Hay otras. Yo olvídense que yo voy a decir, ¿cuáles son las enzimas? No tengo preguntas por esta, pero no, hay que saber que es la principal y que hay otras, ¿no? Y que son enzimas. ¿Ok? Y las enzimas en la fase 2 de conjugación son sulfotransferasas, glutationtransferasa. La fase 2 dice facilita la excreción, incrementa la hidrosolubilidad. Ya, porque fíjense bien aquí, que les había dicho, de apolar pasa a polar. Y de aquí a acá aumenta el comportamiento polar. ¿Ya? Lo hace más polar, o sea, lo hace más hidrosoluble. ¿Ok? Recuerden que las sustancias químicas pueden ser polar o apolar, pero lo que son polares están graduadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? El azúcar es polar, ¿no? Porque tú lo disuelves en agua, la sacarosa, lo puedes aplicar. Pero la sal se disuelve mucho más fácil, es más polar. Entonces, esto lo hace en la reacción de tipo más polar y lo hace más fácil su eliminación por vía renal. Por ejemplo, acá me dice
reacciones de oxidación, ¿qué tipo de oxidación? Desalquilación, o ortodesalquilación, hidroxidación alifática. Ok, y de ahí tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la codeína, la indometacina, la nitrometofano, que de otra forma se oxidan. ¿Sí? La fenitoína, el fenobarbital, los antipiréticos se oxidan. Los antialérgicos, clorfenamina, se oxidan. En fase 1. En fase 2, por ejemplo, me dice el acetaminofén se conjuga, ¿sí? Se hace más polar y se elimina la morfina y el oxazepam. El citocromo P450 es un sistema monooxigenasa. El citocromo P450 es un conjunto de enzimas, es un conjunto de enzimas que constituyen el principal catalizador de la reacción de biotransformación de los fármacos. Ya. Dice, es un conjunto de enzimas, lo entiendo, pero ¿qué es una enzima? ¿Qué? Exactamente. Cataliza, ¿no? Cataliza. ¿Ok? O sea, porque ¿quién se oxida? Yo digo, bueno, yo le digo, el fármaco se oxida. ¿Lo oxida la enzima? Oxida el oxígeno. Oxida el oxígeno, ¿no es cierto? En verdad, oxidación significa perder electrones. Ahora, que el oxígeno lo ayude, no quiere decir, oxidar significa perder electrones, y reducir significa ganar electrones. Entonces, pero ¿quién acelera eso? Porque si no sería muy lento, el citocromo P450 es un catalizador, o sea, me lo acelera. ¿Qué tanto lo acelera? Oh, lo hace un segundo, 15 segundos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Oxidar significa perder electrones. Para que pierda electrones, seguro que por ahí hay un oxígeno. ¿Sí? Seguro que por ahí hay un oxígeno que tiene que oxidar. Ok. Y ya ve, el oxígeno lo oxida, pierde electrones el fármaco, catalizado, acelerado por el citocromo P450. Ese es así, ¿ya? Bueno, acá me dice que el fármaco tiene dos fases, fase 1, fase 2, es repetido, ¿no? En la fase 1 hay reacciones de hidrólisis y oxidación, y en la fase 2 de conjugación, que es lo que está diciendo ahí, fase 2 es de conjugación, y lo que hace es llevarlo más al hilo soluble, ¿no? Si no es así, lo elimino por la bilis, el intestino y va por las heces. ¿Ya? Una forma es así, lo más común es por aquí, pero si no va por este camino de que sea hidrosoluble, si no se va a eliminar por las heces. ¿Ya? Entonces tiene que eliminar. Un fármaco que no se elimine, al final se va a acumular y va a ser un tóxico en el tiempo. Por ejemplo, el plomo. El plomo se enlaza a la albúmina, ¿sí? Y se queda enlazada a la albúmina. Y no es reversible, se queda con la albúmina. Por eso, o sea, yo le decía, en la distribución el fármaco ingresa, se enlaza a la albúmina, viaja y se desprende, ¿no es cierto? No, el tóxico que quita el plomo. Se absorbe, ingresa, se enlaza con la albúmina y se quedó ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a depositar en otro lugar, en diferentes lugares. Se deposita y normalmente va a causar un problema. Entonces, ese es un tóxico, no va a causar. No es bueno que no se elimine, se tiene que eliminar. Mientras más rápido se elimine, digamos que sería mejor. No se debe eliminar.
facilitan el metabolismo y hay otros que lo inhiben. ¿Ya? Facilitan que se realice el metabolismo y hay otros que lo inhiben. Por ejemplo, me dicen aquí, ¿quiénes son los inhibidores, por ejemplo? O sea, hacen de que el hígado no trabaje bien. Por ejemplo, la fluoxetina, cimetilina, esas, el clotrimazol, el armamino son fármacos que inhiben a las enzimas al citocromo P450, entonces no hay metabolismo o está retardado. ¿No? Está retardado, no va a trabajar bien el citocromo P450. Metronidazol, por ejemplo, ¿no? Que es un antimicótico. Pero hay otros que son inductores. Por ejemplo, me dicen dexametasol o omeprazol. O sea, van a facilitar a que el citocromo P450 actúe más rápido. ¿No? Entonces, por eso se puede ver. Inclusive hay algunos alimentos, como el coliflor, son inductores enzimáticos. Inhibidores, la soya. Y la eliminación. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hemos visto liberación, absorción, distribución y metabolismo. Me falta excreción. Cuando termine excreción, hacemos un repaso aquí. Parece feo, ¿no? Pero con todo lo que les he dicho, vas a ver que sí. O sea, se ve la vista, ¡ah, qué feo! Pero cuando